¿Alguna vez te has preguntado qué siente un hombre durante el sexo? La respuesta, por extraña que parezca, es pudín de plátano tibio. El otro día, Sofía, mi esposa, me lo preguntó directamente. Así, sin filtros, justo después de hacer el amor. Me miró con esa curiosidad genuina que tiene y me dijo, ¿pero qué sientes? Exactamente. Me quedé pensando un segundo, buscando las palabras correctas para algo que parece indescriptible. Entonces, se me ocurrió la analogía más extraña y precisa que he encontrado. Le dije, imagina que metes tu dedo en un gran pudín de plátano tibio y delicioso. Ella arqueó una ceja, intrigada. Ahora, continué, imagina que tu dedo es 10 veces más sensible de lo normal y que además adoras los pudines de plátano. Se echó a reír, pero creo que lo entendió perfectamente. Es esa mezcla de calidez, suavidad y un placer abrumador y dulce. Es algo así. Pero su siguiente pregunta fue la que de verdad me hizo pensar. ¿Y cómo logras controlar tu orgasmo? ¿Cómo haces bueno, para que dure? Tuve que confesarle la verdad, una que creo que muchos hombres guardan en secreto. Amor, le dije mirándola a los ojos. La verdad es que no lo controlo. Simplemente me esfuerzo todo el tiempo por contenerlo. Su expresión cambió. Se volvió más seria, más atenta. Le expliqué que durante todo el acto, mi mente está en una especie de batalla constante. Si siento que me acerco al clímax demasiado rápido, mi cerebro empieza a hacer malabares. Deliberadamente, cambio mis pensamientos a las cosas más aburridas y antieróticas que se me ocurren. Pienso en la lista de la compra, en una reunión de trabajo, incluso en la declaración de la renta. Es un truco mental para pisar el freno. Por el contrario, si quiero acelerar, me sumerjo por completo en el momento, en su piel, en su respiración, en cada sensación. No se trata de detener el orgasmo a voluntad como si fuera un interruptor de luz. Es un esfuerzo constante, un pulso que mantengo desde el principio hasta el final para prolongar el encuentro, para disfrutarlo más. Es como intentar sostener una ola justo antes de que rompa en la orilla. ¿Alguna vez has sentido esa tensión interna, ese esfuerzo secreto por mantener el control de algo que amenaza con desbordarse? No tiene por qué ser en la cama, puede ser en cualquier aspecto de la vida. Esa es la realidad. No es un control absoluto, sino un equilibrio frágil que se gestiona con la mente. Es un diálogo continuo entre el cuerpo, que grita, ahora, y la mente que susurra, espera un poco más. Pero este control mental, esta forma de dividir los pensamientos, no se limita solo al dormitorio. Y eso me lleva a otra conversación que tuvimos Sofía y yo, una que abrió una caja de Pandora completamente diferente. Pero ¿qué pasa por sus mentes cuando no están en la cama? ¿Realmente ven a sus amigas solo como amigas? Siempre pensé que mi amistad con Clara era a prueba de balas, una fortaleza de pura camaradería. Ella era mi persona, mi cómplice en todo, la que se reía de mis peores chistes. Tu amigo más cercano podría estar fantaseando contigo ahora mismo. ¿En serio? Suena a titular de revista barata, pero esa idea me explotó en la cara de la forma más inesperada. Fue durante una de esas charlas de madrugada con mi mejor amigo, Mateo. Le contaba lo genial que era Clara y lo afortunado que me sentía de tener una amiga así, sin dramas románticos. Mateo me escuchó, tomó un sorbo de su cerveza y soltó la bomba. Tío, eres un ingenuo, me dijo. ¿De verdad crees que los hombres separamos a las mujeres en amigas y novias potenciales? Me reí, pero él estaba completamente serio. La cosa es mucho más simple, continuó, mirándome fijamente. Para nosotros solo hay dos categorías, las que nos atraen y las que no. Mi sonrisa se congeló. ¿Y qué pasa con las amigas? ¿Con Clara? Le pregunté, casi ofendido en su nombre. Mateo se encogió de hombros. Si una mujer es atractiva, lo es. Punto. No se vuelve asexuada en nuestra cabeza solo por ser nuestra amiga. De repente sentí un escalofrío. Mi cerebro hizo clic de una forma violenta, como una pieza que encaja a la fuerza. Pensé en Clara, en su risa, en cómo se muerde el labio cuando se concentra,
en el olor de su pelo. ¿Era atractiva? Y la respuesta, honesta y brutal, fue que sí. Claro que sí. Siempre lo había sabido, pero mi cerebro había archivado esa información en una carpeta con una etiqueta gigante que decía, no tocar. ¿No les pasa a veces? Mirar a alguien a quien quieres un montón, sentir ese vértigo y pensar, mejor no arriesgarlo. Es ese miedo a romper algo bueno por algo que podría no ser. Entonces, ¿por qué? Empecé a decir, pero él ya sabía la pregunta. ¿Por qué no he hecho nada? Porque valoro nuestra amistad más que una posibilidad, tío. Porque arruinar lo que tenemos con Clara sería una de las cosas más estúpidas que podría hacer. Mateo me dio una palmada en la espalda. Que los chicos te traten amistosamente no significa que para ellos seas un trozo de piedra sexuado. Si eres guapa, no dejas de serlo para nosotros solo porque seamos amigos. Esa noche volví a casa con la cabeza hecha un lío. Me sentía como si me hubieran revelado el truco de un mago que me había fascinado durante años. La friend zone no era una zona, era una decisión, una elección consciente de no actuar. Cada risa, cada abrazo casual, de repente todo parecía tener un doble fondo, un significado oculto que yo mismo había decidido ignorar. Y mientras mi mente daba vueltas, empecé a pensar en otras cosas, en otras dudas. Dejando de lado la mente y pasando al cuerpo, hay curiosidades físicas que las mujeres siempre han querido saber, y que tal vez los hombres también nos preguntamos en silencio. Recuerdo que una noche, mientras veíamos una comedia malísima en el sofá, me giré hacia Leo y sin previo aviso, le solté la pregunta del millón. Oye, una cosa, ¿es verdad que los hombres giran el pene como si fuera un helicóptero cuando están solos? Leo dejó caer las palomitas, se partió de risa y tardó casi un minuto en poder contestar. ¿Que si lo giramos? Dijo, secándose una lágrima. Casi siempre, sobre todo delante de ti, para hacerte reír. Es una tontería, pero es nuestra tontería. Su respuesta, tan simple y honesta, me desarmó por completo y abrió la puerta a preguntas más profundas. La risa se fue apagando y el ambiente en la habitación se volvió más íntimo, más denso. ¿Y de verdad te gusta, ya sabes, bajar? Pregunté en un susurro, casi con miedo a la respuesta. Él me miró fijamente, sin rastro de broma en su cara. Nunca finjo, dijo con una seriedad que me estremeció. Te juro que me encanta hacer cunilingus. A veces no puedo parar porque es delicioso. Me explicó que cada mujer tiene un sabor único, que incluso en la misma persona puede cambiar, creando un mapa de sensaciones que le fascina explorar. Dijo que es una de las formas más íntimas de conectar con alguien. ¿Alguna vez has sentido ese alivio inmenso al escuchar justo lo que necesitabas oír, sin siquiera haberlo pedido? Fue como si una pequeña pieza de mi armadura se cayera al suelo. Animada por su sinceridad, me atreví con la última duda, la que siempre me había parecido demasiado técnica o extraña para preguntar. La última, lo prometo. ¿Eyacular? ¿Se siente como orinar? Su cara cambió por completo. Dejó el bol de palomitas a un lado y se acercó un poco más. Para nada. No tienen absolutamente nada que ver, me explicó, buscando las palabras correctas. Me contó que orinar es un alivio, algo voluntario y controlado que relaja. Pero lo otro, continuó con la voz más grave, es una explosión involuntaria, una serie de contracciones profundas que nacen muy adentro y que te recorren todo el cuerpo. Describió cómo pierdes el control por unos segundos, un espasmo que te domina por completo. Me habló de las expresiones faciales que no se pueden controlar, de los sonidos que salen solos, de una sensación de liberación total que es completamente distinta a cualquier otra cosa. Aquella noche sentí que entendía un universo nuevo, uno que estaba justo a mi lado en el sofá y del que, en realidad, no sabía casi nada. Desvelar esos misterios físicos nos acercó de una manera inesperada, pero también me dejó pensando en algo más. ¿Y qué hay de las inseguridades? ¿Se fijan ellos en los mismos defectos que nosotras vemos con tanto detalle frente al espejo? Aquí tienes el monólogo para el bloque 4.
El protagonista habla a la cámara con una mezcla de complicidad y seriedad. Sé que esta es la pregunta del millón, la que nos hacemos todas en silencio. ¿Crees que él nota tu celulitis durante el sexo? Te adelanto que la respuesta te va a sorprender, y mucho. Recuerdo una vez a mi amiga Sofía, estaba a punto de quedar con un chico que le volvía loca, y casi cancela la cita. Me llamó, súper agobiada. Tía, es que no estoy perfecta. Se me notan las estrías con esta luz y no me he depilado al milímetro. Estaba convencida de que él solo se fijaría en eso. El otro día, hablando con mi amigo Carlos, que es un tío súper sincero, se lo pregunté a bocajarro. Carlos, con total honestidad, ¿os fijáis en esas cosas? ¿En la celulitis? ¿En si el vello empiezan a asomar? Se echó a reír. Cuando estás en medio del momento, me dijo, tu cerebro no está haciendo un escáner de imperfecciones. Está concentrado en disfrutar, en sentir. Y entonces me dijo la frase que lo cambió todo para mí. Jamás se me ocurriría parar de tener sexo por unas piernas mal depiladas o una manicura fallida. Pero algo habrá que os desconcentre, insistí. Se puso serio por un segundo. Sí, una cosa, admitió. El único detonante negativo real es un mal olor fuerte. No el olor corporal normal, sino algo que de verdad te eche para atrás. Eso sí que corta el rollo al instante. Fuera de eso, todo lo demás son inseguridades nuestras. Sé que suena simple, pero piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces hemos permitido que una pequeña inseguridad nos robe la magia de un momento íntimo? Es una locura, ¿verdad? Pero la conversación se puso aún más interesante. Le pregunté, vale, si no os fijáis en eso, ¿sentís la diferencia, ya sabes, entre unas y otras? Su cara cambió. Uf, por supuesto, respondió. La diferencia es enorme. Depende de los aspectos físicos de la vagina, la textura, la humedad, la firmeza. Cada vagina es una experiencia única. Me explicó que la anchura, cómo lubrica, la elasticidad o incluso la textura interna hacen que cada mujer sea un mundo completamente distinto. Y ya que estábamos en confianza, soltó otro secreto a voces. Por eso el estilo perrito es una de las favoritas, confesó. Resulta que no es solo por la vista, que también. Me dio 3 razones clave. El ángulo es increíblemente cómodo y permite una penetración muy profunda. La vista es espectacular. Y tercero, la posibilidad de sujetar a la pareja por la cintura es algo que, según él, les vuelve locos. Aquella charla me hizo darme cuenta de cuántas cosas damos por sentadas. Y hablando de anatomía, existe un mito sobre los testículos que no deja dormir a muchas. ¿Es verdad? El otro día, Sofía me lanzó una pregunta que me dejó helado. He escuchado un mito, que los testículos pueden ser absorbidos por el cuerpo. ¿Es posible? Me quedé en blanco. ¿Absorbidos? Como una aspiradora. No tenía ni idea, así que recurrí a mi fuente de información más fiable y temeraria para estos temas. Mi amigo Mateo. Lo llamé y casi se atraganta con el café al otro lado de la línea. ¿Qué si se nos meten para adentro? ¿Pero qué locura es esa? Me gritó entre toses. Sin embargo, la curiosidad le pudo, como siempre le pasa. Un par de horas después, recibí un audio larguísimo. Vale, investigué. Empezaba su voz, como si fuera un documental. Existen unos orificios, los canales inguinales, pero no es que los testículos entren ahí y desaparezcan. Hizo una pausa dramática. Son para la retracción, se pegan más al cuerpo por el frío o el ejercicio, para protegerse. Luego su tono de científico loco cambió al de un amigo que ha hecho una tontería. Y que conste, por mucho frío que haga, nunca entran del todo. Lo intenté una vez en la ducha con agua helada y... Solo duele, tío. No lo hagas. Me reí solo, imaginando la escena. Ya que estábamos en la zona cero de las dudas, aproveché. Oye, ¿y por qué no nos aplastamos todo al sentarnos? Su respuesta fue tan simple que me sentí estúpido. Porque no nos sentamos encima, genio. Está todo posicionado en la parte delantera. La silla no nos muerde. Misterio resuelto.
Pero la conversación se puso seria cuando llegamos al último punto, el silencio masculino durante el sexo. Yo siempre pensé que era por concentración, por estar en la zona, no sé. La respuesta de Mateo me golpeó. Es un hábito, me dijo con una voz extrañamente tranquila. Piensa en nuestra adolescencia. Durante años hemos aprendido a masturbarnos en completo silencio, para que no nos descubrieran nuestros padres. Se hizo un silencio denso en el audio. Nos hemos acostumbrado tanto a asociar el placer con el sigilo que, simplemente, se nos ha quedado grabado a fuego. ¿Te das cuenta? Cómo un hábito nacido del miedo y la vergüenza en la soledad de un cuarto puede definir nuestra intimidad de adultos. Es algo que arrastramos sin siquiera saberlo. Así que no, los testículos no desaparecen, los asientos no son trampas mortales, y nuestro silencio a menudo no es indiferencia, sino un eco lejano de un chico que no quería ser descubierto. Desmontar estos mitos físicos fue sorprendentemente sencillo. Pero la investigación me está llevando a un lugar mucho más complejo. Más allá de la física, ¿cómo funciona realmente su radar de atracción? ¿Y qué piensan sobre el compromiso, la intimidad digital y esos mensajes que se leen pero nunca se responden? Esa es la siguiente caja de Pandora que estoy a punto de abrir. De acuerdo, aquí tienes el monólogo para el sexto bloque, manteniendo el tono, la estructura y las reglas establecidas. El narrador sonríe, cómplice, mirando a cámara. El otro día, cenando con mis amigos Marco y David, surgió de la nada la pregunta del millón. ¿Los hombres nos fijamos en si otros hombres son atractivos? La respuesta honesta nos sorprendió incluso a nosotros. Sí, claro que nos fijamos, pero no como se imaginan. David lo explicó perfectamente. Es que no tenemos una escala del 1 al 10. Vemos a Chris Hemsworth y decimos, vale, es objetivamente guapo. Vemos a alguien muy poco agraciado y también lo notamos. Pero todo lo que hay en medio es solo un tipo más. No analizamos los pómulos o la línea de la mandíbula. Simplemente reconocemos los extremos. Así de básicos, así de simple. De ese tema, la conversación derivó hacia algo más profundo. El compromiso. Marco, que lleva años con su novia, lanzó la bomba. ¿Y si ella te pidiera matrimonio? Silencio en la mesa. Y entonces, uno a uno, empezamos a admitirlo. Personalmente, y se lo dije a ellos, me encantaría que mi pareja me lo pidiera. Me parecería un gesto increíblemente romántico y valiente. Naturalmente, si no ocurriera de repente de la nada en plan, ¿y tú quién eres? Tiene que venir de una relación seria, de un lugar donde ambos sabemos hacia dónde vamos. Pero la idea de que sea ella quien tome esa iniciativa, buf, me emociona solo de pensarlo. Es curioso, ¿no? Cómo un gesto que tradicionalmente era nuestro, ahora nos ilusiona recibirlo. ¿Alguna vez te has parado a pensar en esos pequeños cambios que, sin hacer ruido, están redefiniendo el amor? Y de esa seriedad casi poética, saltamos al otro extremo del espectro. Las nudes, porque así somos. Aquí es donde las risas nerviosas se apoderaron de la mesa. Les pregunté directamente qué hacen cuando reciben una foto íntima. Marco, con la boca llena de pizza, lo resumió en un protocolo masculino no escrito. Tío, los pasos son sagrados, me dijo. Paso 1. Haces un cumplido inmediato. Siempre. Un wow o un emoji de fuego es obligatorio. Paso 2. El análisis forense. Haces zoom, examinas los detalles, aprecias la composición. Paso 3. Guardar la foto en una carpeta segura, como un tesoro para el futuro. Y el paso 4. Bueno, el cuarto paso es usarla para lo que fue enviada. David añadió algo clave que nos hizo reír a todos. Mira, cuando nos envían fotos íntimas, casi todos los hombres estaríamos encantados, incluso sin haberlas pedido. Es como un regalo inesperado que te alegra el día. Y cuando somos nosotros los que enviamos una foto no solicitada, la cosa cambia. Es como lanzar un anzuelo al mar. Estás esperando cualquier tipo de respuesta, sea un me encanta o incluso un pero tú estás loco. Lo único que de verdad nos hunde es el silencio absoluto. Fue una noche de confesiones brutales, pero nos dimos cuenta de que nos habíamos dejado lo más fuerte en el tintero.
Así que prepárense. Finalmente, abordaremos las preguntas más directas, desde la higiene hasta los fetiches y el miedo más común de todos. De acuerdo, aquí tienes el monólogo para el bloque 7, siguiendo todas tus indicaciones. El protagonista respira hondo, con una mezcla de sorpresa y complicidad en la mirada. El otro día, hablando con mi amigo Marcos, le solté la pregunta a bocajarro, casi esperando una discusión. Oye, ¿te ofenderías si una chica te pide que te laves antes del sexo oral? Él se rió a carcajadas. Su respuesta fue un sí rotundo, a que se lo pida siempre. Me explicó que para un hombre no hay nada mejor que ver a su pareja disfrutar con entusiasmo, sin dudas ni vacilaciones. De hecho, lo prefieren 1000 veces. Mira, me dijo, si hay que lavarlo o si quieres que le dibujemos una S de Superman, simplemente avisa con antelación, lo que sea para que todos disfrutemos más. Y esa honestidad me dejó pensando, porque abrió la puerta a una conversación mucho más profunda. Le pregunté a otro amigo, a Daniel, sobre la inseguridad más grande. Su rostro cambió por completo. Me confesó que el terror no es el acto en sí, sino la comparación. El verdadero pánico es no poder satisfacer a su pareja o que su tamaño no esté a la altura de sus amantes anteriores. Me dijo textualmente, el miedo es no poder satisfacerla, sentir que no eres suficiente para ella. Y me di cuenta de que la cultura del porno ha creado una presión silenciosa y brutal, una vara de medir completamente irreal que los atormenta. ¿No es increíble cómo el miedo a no ser suficiente nos persigue a todos, de formas tan distintas? Esa sensación de estar bajo un microscopio constante. Fue entonces cuando la conversación derivó hacia otros placeres. Salió el tema del sexo intermamario, esa fantasía tan recurrente. Y ahí vino otra sorpresa. Resulta que para ellos, la sensación física no es muy diferente a la de la masturbación. Lo que realmente les enciende no es el tacto, sino el espectáculo. Es un placer casi cinematográfico, puramente visual. Ver el cuerpo de su pareja de esa manera, esa imagen, es lo que de verdad los vuelve locos. Pero así como hay placeres visuales, también hay límites físicos que pueden destrozar el momento en un segundo. Y el más crítico de todos está en los testículos. Son como el botón de autodestrucción del deseo masculino. Un toque accidentalmente brusco, un apretón demasiado fuerte o un golpe sin querer, y todo se apaga. El ambiente, la erección, el estado de ánimo, todo se desvanece por completo. Es una zona de vulnerabilidad extrema, donde el dolor anula instantáneamente cualquier rastro de placer. Y mientras ellos me confesaban todo esto, con una sinceridad que me desarmaba, yo solo podía pensar en una cosa. Si podían ser así de directos sobre sus miedos y placeres más íntimos en la cama, ¿qué pasaría si les preguntaba por sus verdaderos sentimientos? Por el amor, el compromiso y el terror a perderlo. Esa fue la siguiente puerta que decidí abrir. Claro, aquí tienes el monólogo para el outro, diseñado para cumplir con todos tus requisitos. Comienza el monólogo. El tono es pensativo, cercano y ligeramente abrumado por la honestidad de las revelaciones. La música de fondo es suave y reflexiva. Bueno, necesito un momento para procesar todo esto. De verdad, ¿qué viaje acabamos de hacer? Hemos pasado del famoso y ya icónico pudín de plátano tibio, una analogía que jamás podré sacar de mi cabeza, a entender que el control masculino durante el clímax es más una lucha constante por contenerse que un superpoder. Y eso, ya de por sí, cambia muchísimo la perspectiva. Hemos descubierto que esa línea que a veces trazamos entre amigo y algo más es para ellos mucho más borrosa de lo que imaginábamos. La idea de que no existen las amigas asexuadas, sino mujeres atractivas con las que se elige no arriesgar una amistad valiosa. Eso personalmente me ha hecho replantearme muchas cosas. Es una mezcla extraña entre un halago y una advertencia, ¿no crees? Y luego, todo lo demás. Las confesiones más mundanas y a la vez más reveladoras. Desde el mítico helicóptero, que resultó ser real, hasta la confirmación de que inseguridades como la celulitis o las estrías
pasan a un segundo plano cuando la conexión es genuina. Me quedo con esa frase demoledora. El único verdadero detonante negativo es un mal olor. Tan simple y tan directo. Pero creo que la clave de todo este viaje no está en las respuestas más escandalosas. Más allá del morbo, de las risas o de la sorpresa, lo que hemos encontrado aquí es vulnerabilidad. Hemos escuchado la verdad sobre el miedo más profundo de un hombre. No estar a la altura, no poder satisfacer a su pareja, una inseguridad alimentada por una cultura que les exige ser perfectos. Hemos entendido por qué muchos son silenciosos durante el sexo, un hábito adquirido tras años de soledad y secretismo. En el fondo, este video no era solo sobre sexo, era sobre derribar muros, sobre escuchar sin juzgar. Cada respuesta, desde cómo guardan nuestras fotos íntimas hasta el hecho de que no les ofende que les pidamos que se laven, es una pequeña pieza de un rompecabezas enorme, el de la psicología masculina, que a menudo parece una fortaleza impenetrable. Hoy nos han dado una llave. Nos han permitido asomarnos por la cerradura y ver un poco de lo que hay dentro. Hemos visto honestidad brutal, algo de torpeza, mucho deseo y, sobre todo, una humanidad que a menudo queda oculta tras el estereotipo. Pero mientras escuchaba todas estas respuestas, una pregunta no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Una que lo cambia todo. Hemos abierto la caja de Pandora de sus pensamientos. Sí, les hemos preguntado, ¿qué? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué hacen? Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué? El silencio durante el sexo, esa necesidad de contenerse, en lugar de controlar, la forma en que califican el atractivo de otros hombres, el miedo a no estar a la altura. Todo esto no nace de la nada. Apunta a un código no escrito entre ellos, a una presión silenciosa de la que casi nunca hablan, ni siquiera con sus mejores amigos. Y si te dijera que estas respuestas que hemos escuchado hoy son solo la punta del iceberg, la parte que se sienten cómodos compartiendo, ¿qué hay debajo? ¿Qué reglas silenciosas gobiernan su comportamiento, sus miedos y sus deseos más profundos? ¿Qué pasaría si la próxima vez, en lugar de preguntar sobre lo que hacen en la cama, les preguntamos sobre las batallas que libran en su propia mente? Sobre lo que significa ser un hombre hoy en día y las reglas que ni ellos mismos se atreven a romper. Porque hemos escuchado sus respuestas. Pero, ¿estamos listas para escuchar sus secretos? Creo que ahí, justo ahí, está la conversación que de verdad necesitamos tener. La música sube ligeramente mientras aparece el CTA de suscripción. El tono final es de misterio y expresión.